Voy a explicar los gustos y preferencias, empezando por el infinitivo y el gerundio. El gerundio es aquel que termina en ing, que es ando o endo en español. Por ejemplo, barriendo, que termina en endo, y en inglés es whipping y su terminación es ing. El infinitivo es to y es aquel que está seguido del verbo. Los verbos son like, love, prefer, hate, enjoy, dislike y want. En los verbos like, love, prefer y hate se pueden utilizar ambos, tanto el gerundio como el infinitivo. Por ejemplo, I like writing love poems o I love to write love poems. Y en los verbos enjoy y dislike solo se puede utilizar el gerundio. Por ejemplo, I enjoy writing horror novels. I dislike writing horror novels. Y en el verbo want solo se puede utilizar el infinitivo. Por ejemplo, I want to write cowboys comic books. La fórmula para hacer las oraciones es el pronombre más el verbo en infinitivo o en gerundio más el complemento. Ahora hablaremos de was. Was es un auxiliar y depende siempre del gusto o de la preferencia. Por ejemplo, would you like, que significa gustaría. Would you prefer, would you rather, que significa lo mismo y es preferiría. Lo que las diferencia es el verbo, ya que en rather el verbo no cambia y en prefer el verbo se utiliza en infinitivo. Por ejemplo, would you like to drink a coffee? Y en afirmación es yes, I would. Y en negación es no, I wasn't. I prefer drink ice cream. Would you prefer to eat caramel popcorn or butter? Y tenemos dos posibles respuestas. I prefer to eat butter popcorn. O I like to eat caramel popcorn. Would you rather have tacos o tortas? I'd rather have tacos o I prefer to have tortas. La fórmula es was más el pronombre más el verbo más el complemento. Ahora vamos a hablar del su, tu, either y neither. Estas palabras se usan para afirmar o negar una opción. La fórmula es el pronombre más el verbo más el complemento. Para la afirmación se usa so do I o I do too, que significa a mí igual o a mí también. Y so am I o I am too, que significa yo igual. Para la negación se utiliza neither do I o I do either, que significa a mí tampoco. O neither am I o I am not either, que significa tampoco yo. Por ejemplo, estos son los ejemplos de las afirmaciones. I love it, so do. Bueno, como respuesta es so do I o I do too. Y I am interested in the basketball. Y como respuesta puede ser so am I o I am too. Para la negación, los ejemplos son
I don't like read. Y como respuesta es neither do I o I don't either. Y I am not interested in biology. Y como respuesta puede ser neither am I o I am not either. Ahora hablaremos de las WH preguntas. Las WH preguntas son usadas para hacer preguntas abiertas o cerradas. La fórmula es WH más was más pronombre más like, prefer o rather más el verbo más el complemento. Las WH preguntas son where, what o which. Por ejemplo, what would you like to eat? Y en respuesta es I'd like to eat cake. Ahora hablaremos de los determinantes. Son aquellos que miden tus niveles de porcentaje de tus gustos. Y son at of, que son todos. Por ejemplo, al of restaurant do you sell said food. Most of, que es la mayoría. Por ejemplo, most of the people drink alcohol. All of, que son muchos. Y por ejemplo, a lot of teenagers tonight they go to parties. Some of, que es algunos. Son, por ejemplo, some of dogs they are abandoned. Not many, que son no muchos. Por ejemplo, not many of use account Twitter. None of, que es ninguno. Por ejemplo, not of the students did the homework.